Saludos a todos los que verán esta presentación. Les habla Eric Tardif, asesor jurídico del Comité Internacional de la Cruz Roja, en la Delegación Regional para México y América Central. Mi trabajo principalmente consiste en estar difundiendo el derecho internacional humanitario con los estados y círculos académicos también, asegurarme que se implemente correctamente los compromisos adquiridos a nivel internacional en materia de derecho internacional humanitario, que como veremos al inicio de la presentación de hoy, pues abarcan muchas temáticas. Esto lo hago ya desde hace 8 años en esta función. Antes estuve también trabajando en la Procuraduría General de la República Mexicana, en la Subprocuraduría de Asuntos Internacionales, de Asuntos Jurídicos Internacionales. Y bueno, también he impartido clases en distintas instituciones, incluyendo la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces me da mucho gusto estar de nuevo y, en el marco de ese taller de Derecho Internacional. Hemos colaborado desde el Comité Internacional de la Cruz Roja en varias ocasiones y estamos muy felices de poder estar de nuevo en este proyecto muy valioso que difunde el derecho internacional a distintos públicos. Entonces, sin más, empezaré con la presentación, nada más aclarando que el Comité Internacional de la Cruz Roja es un organismo internacional que tiene como vocación atender las consecuencias humanitarias de los conflictos armados. Es uno de 3 componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Y los 2 otros componentes, pues, tenemos las sociedades nacionales, como la Cruz Roja Mexicana, que atiende más temas de atención prehospitalaria, hospitalaria de primer nivel. También se ocupa de consecuencias de fenómenos climatológicos, situaciones también de terremotos, etcétera, etcétera, desastres naturales. Y la Federación Internacional de la Cruz Roja es de las sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, es esa institución que federa, que une las distintas sociedades nacionales de la Cruz Roja. Entonces son los 3 componentes. Y entonces el Comité Internacional de la Cruz Roja se encarga principalmente de los conflictos armados y tiene un mandato también internacional otorgado por los componentes, los distintos estados de la comunidad internacional, para velar por el correcto desarrollo del derecho internacional y su correcta aplicación también. Por eso me tienen aquí hoy hablando del tema que es la Corte Internacional de Justicia y el derecho internacional humanitario. El CICR entonces tiene un mandato estrictamente humanitario, no a través de los principios que guían el movimiento internacional de la Cruz Roja, pues no emite comentarios en términos de justicia penal internacional, no emite pronunciamientos, no recibe instrucciones de ningún Estado a nivel político, tampoco a nivel militar, recibe instrucciones de potencia alguna. Y entonces obviamente está acorde con lo que les comentaba antes de su mandato meramente humanitario, ¿no? Empezaremos recordando qué es el derecho internacional humanitario y viendo que, por supuesto, es una disciplina que tiene otras vertientes del derecho internacional que son disciplinas hermanas,
¿no?, del derecho internacional humanitario, ya que el mismo, también referido como derecho de la guerra o derecho internacional de los conflictos armados, tiene la definición que ven en pantalla, es decir, sistema de normas de origen convencional o consuetudinarias, que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados, protegiendo a las personas que no participan o dejan de participar en hostilidades, limitando también los medios y métodos de hacer la guerra. Vamos a desglosar un poquito esto antes de pasar a las valoraciones que ha hecho la Corte Internacional de Justicia sobre estas temáticas del derecho internacional humanitario. Primero, es importante recordar que el derecho internacional humanitario es el derecho aplicable en la guerra, pero hay que diferenciarlo claramente del derecho a la guerra, ¿no? El derecho a recurrir a la Fuerza Armada es algo normado por la Carta de Naciones Unidas desde 1945, el artículo 2.4 en particular de la Carta habla de una prohibición general del uso de la fuerza en las relaciones internacionales con algunas excepciones. El DIH entonces tiene fuentes muy lejanas desde que existe el ser humano, prácticamente existe la guerra, ¿no? Pero un hito importante lo encontramos en 1859, si queremos hablar ya del derecho internacional humanitario moderno o contemporáneo. Lo encontramos entonces en los trabajos de Henri Dunant, quien era un comerciante que se topado con las consecuencias de la batalla de Solferino en ese año de 1859 en el norte de lo que sería hoy en día Italia, va a establecer normas o buscar la manera de establecer normas básicas para atender las consecuencias de los conflictos armados, ya que se ve enfrentado a un panorama muy desolador en el que pues las víctimas de esa batalla pues no tienen a nadie que los cuide, que se ocupe de ellos, más bien son víctimas de despojos, no se les da la sepultura que merecen, y evidentemente pues eso va a desencadenar, ¿no?, la necesidad, ¿no?, de encontrar un sistema de normas jurídicas que pueda atender esa situación. Él escribe el libro Recuerdo de Solferino, donde da cuenta de lo que vivió, presenció, y decide entonces fundar sociedades voluntarias de socorro, que da origen al movimiento internacional de la Cruz Roja, a la que ya aludí, y también impulsa el primer convenio de Ginebra para mejorar la suerte de los militares heridos en campaña de 1864, que da curso al derecho internacional humanitario contemporáneo. Posteriormente podemos identificar como hitos importantes la Declaración de San Petersburgo, 1868, que prohíbe la utilización de ciertos proyectiles en tiempos de guerra y proclama la prohibición general de utilizar armas que agravarían inútilmente los sufrimientos de los hombres. Así se plasma en esta declaración. Luego encontramos las conferencias de paz de 1899, 1906 y 1907, que se dan en La Haya, durante las cuales se va a revisar el contenido del convenio del 64, y en particular la conferencia de 1907 aprueba 14 convenios, entre los que destaca el cuarto convenio sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre y su reglamento. Volveremos a tocar esta conferencia particular de 1907 en uno de los casos durante los cuales, con motivo de los cuales
la Corte Internacional de Justicia hace pronunciamientos sobre el derecho internacional humanitario. En 1929 se adopta otro convenio de Ginebra sobre prisioneros de guerra. Todo esto, sin embargo, va a ser, se va a transformar a través de los convenios de 1949, que abordaremos en un instante más. Pues, ¿cuáles son entonces esas fuentes modernas del derecho internacional humanitario? Pues tenemos, por supuesto, los tratados, que ya mencioné, a los que se agregan los que veremos a continuación. La costumbre, muy importante, porque la costumbre, obviamente, pues sabemos que en derecho internacional muchas de las obligaciones nacen en la costumbre, ¿no? Y se van a cristalizar posteriormente en tratados, ¿no? Y aquí el derecho internacional humanitario es un ejemplo perfecto de ello, porque muchísimas normas que encontramos en los tratados de derecho internacional humanitario, pues provienen de la costumbre, se desarrollaron a través de siglos de prácticas de los estados, de los ejércitos, manuales militares que se publicaron para guiar el trabajo de los ejércitos en campaña. Entonces, la costumbre tiene un papel muy importante, tan importante que desde el Comité Internacional de la Cruz Roja publicamos a principios de este siglo un compendio que ven aquí en la pantalla, que se llama Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, que recopila más de 167, si no me equivoco, normas de derecho internacional humanitario, con todo el legajo que explica por qué esas normas han sido identificadas, esas normas de derecho internacional humanitario, con todo entonces el acervo de los estados, de la práctica tanto nacional, les comentaba los manuales militares, pero también las leyes nacionales, también la jurisprudencia de tribunales nacionales en la materia. Todo esto obviamente pues es la base para determinar la existencia de una costumbre, ¿no? Y lo interesante es ver cómo los tribunales, que es otra fuente importante, obviamente las resoluciones judiciales, las sentencias de los tribunales internacionales, han citado este tratado, este documento, esta compilación de normas consuetudinarias, las han citado como reflejando la práctica actual de los estados, ¿no? Entonces, ese libro rojo que pueden encontrar en internet también en acceso gratuito, les recomiendo mucho su consulta. Además de que ese libro que se publicó en físico, en papel, ha sido puesto al día constantemente y lo encontramos en la actualidad. De hecho, en el sitio del CICR tenemos la base de datos actualizada, que actualizamos constantemente sobre VIH y sobre esas normas para ver cómo van evolucionando esas normas del derecho internacional humanitario. Los invito también a que puedan consultar esa base de datos. Existen normas, por supuesto, de jus cogens, como lo saben, y varias de las normas de derecho internacional humanitario son consideradas como normas de jus cogens. Y también, finalmente, los principios generales del derecho internacional, pues también encontramos en el VIH, derecho internacional humanitario, también encontramos normas de esa índole. Entonces les comentaba que hoy en día, por supuesto, los tratados básicos en materia de VIH son los convenios de Ginebra. Esos convenios se adoptan en 1949, terminada la Segunda Guerra Mundial, se toma conciencia de todo lo que aconteció durante ese conflicto muy cruento, y entonces se adoptan 4 convenios. El convenio 1 sobre protección y asistencia de los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. El convenio 2, que es una adaptación del convenio 1 a la guerra marítima. El tercero sobre prisioneros de guerra.
El cuarto sobre protección y asistencia de los civiles. Los tres primeros son una evolución del derecho que ya existía. Ya les mencioné algunos tratados que ya tocaban esos temas. El cuarto convenio es la gran novedad, porque los civiles habían sido hasta entonces los grandes olvidados del derecho internacional y ya con ese cuarto convenio se va a establecer reglas concretas que hay que seguir para proteger a los civiles durante conflictos armados internacionales. Interesante notar que los cuatro convenios de Ginebra, que por cierto son de los pocos tratados en el mundo que tienen una cobertura universal, es decir, todos los tratados, los cuatro tratados han sido ratificados por todos los estados de la comunidad internacional. Es algo muy raro. Muy pocos tratados en el mundo pueden decir que tienen a todos los estados de la comunidad internacional como estados parte en ellos. Pero sí, los convenios de Ginebra sí son de esos pocos tratados en el mundo que tienen esa cobertura universal. Esos cuatro tratados tienen en su estructura un artículo 3 que les resulta común. Si vemos los cuatro convenios vamos a tener un mismo artículo 3 en los cuatro, ¿no? Que básicamente refiere a conflictos armados no internacionales y establecen entonces, como lo dice la propia Corte Internacional de Justicia, y aquí anticipo algo que veremos más adelante en uno de los casos al que aludiremos, habla del artículo 3 como un mini convenio, ¿no? Porque resume la sustancia misma del DIH, las reglas básicas del DIH las encontramos reunidas en ese artículo 3 común. Y entonces, bueno, vemos aquí el inciso 1, que habla de que las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades por enfermedad, herida, detención u otra causa, deberán de ser tratados con humanidad sin distinción alguna. Se prohíben los siguientes actos que ven en pantalla: atentados, en particular los homicidios, las mutilaciones, los tratos crueles, tortura y los suplicios, la toma de rehenes, los atentados contra la dignidad personal, actos humillantes y degradantes, las condenas dictadas y ejecuciones sin previo juicio, con garantías judiciales, la necesidad de recoger y asistir a los heridos y los enfermos, la posibilidad para un organismo como el CICR de ofrecer sus servicios a las partes en conflicto, y la posibilidad entonces de poner sobre papel acuerdos que retomen cosas que están en el resto de los cuatro convenios de Ginebra, ¿no? Que no están incluidos en el artículo 3, si las partes en el conflicto así lo desean. En el 77 se adoptan dos tratados más, el protocolo adicional 1, el protocolo adicional 2, el protocolo adicional 1, que tienen que ver con conflictos armados internacionales. Es una evolución otra vez de los cuatro convenios de Ginebra, donde se especifican algunas prohibiciones en particular durante que las partes deben seguir durante los conflictos armados. Y el protocolo adicional 2 es el primer tratado exclusivamente dedicado a conflictos armados no internacionales. Es decir, que crece de alguna forma lo que viene en el artículo 3 común, lo amplía, ¿no?, a un tratado completo, desglosando mucho más su alcance. El protocolo adicional 1 y el protocolo adicional 2 fueron una oportunidad de ampliar entonces, de especificar más cosas en materia de derecho internacional humanitario, pero también fueron la oportunidad de incluir en el desarrollo del DIH a estados nuevamente independizados, nuevamente creados.
Estoy pensando particularmente en los estados africanos, en algunos estados asiáticos, que en el 49 no habían podido negociar los términos de los tratados, los convenios de Ginebra, porque todavía no eran estados con capacidad de negociar. Habían adquirido su independencia en los años 50-60, pues ya en 1977 tuvieron la oportunidad por primera vez de aportar a la creación, al establecimiento de normas de derecho internacional humanitario. En 2005 se adopta el protocolo adicional 3 sobre los emblemas reconocidos protectores, como pueden ver en la foto, el emblema de la Cruz Roja protege a los convoys de ayuda humanitaria, tienen que ser respetados, las personas que lo llevan también deben de ser protegidos, deben ser su vida debe ser respetada. Existía también, se había empezado a utilizar la media luna roja como un emblema protector también, y entonces se decidió para ya no favorecer la creación o la solicitud de nuevos emblemas por parte de distintos estados, se optó por un nuevo emblema, que es el que ven a la derecha, que es el cristal rojo, que es un emblema que no reemplaza a la media luna y a la cruz rojas, sino que es un emblema que viene a agregarse a los dos emblemas ya existentes. Entonces los estados pueden utilizar cualquiera de esos emblemas para indicar que algún bien, alguna persona requiere protección de acuerdo a lo que marca los convenios de Ginebra y sus. Además de los tratados que ya mencioné, pues tenemos aquí en pantalla a otros tratados en materia de armas que vienen a, por supuesto, ampliar, ¿no?, la gama de protección del derecho internacional humanitario, ¿no? Entonces, los tratados que ven en pantalla, pues son tratados que vienen a reglamentar, a prohibir cierto tipo de armas. El tratado de 2013 sobre comercio de armas, pues busca impedir que cuando hay transferencia de armas, esas transferencias esas armas lleguen a personas que pueden cometer crímenes de guerra, por ejemplo, ¿no? El Tratado sobre Prohibición de Armas Nucleares de 2017, que acaba de entrar en vigor en 2021, pues es un tratado que igual busca eliminar por completo todos los aspectos relativos a las armas nucleares, es decir, su uso, también su almacenamiento, su transferencia, su desarrollo, etcétera, ¿no? Y por supuesto México sabemos que ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de ese tratado y su posterior entrada en vigor. Y lo volveremos a tocar, de hecho, en uno de los ejemplos de casos de la Corte Internacional de Justicia que veremos más adelante. Otros tratados que vienen a conformar el acervo son el Tratado sobre Protección de Bienes Culturales, la Convención de La Haya, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, por supuesto. Todos esos son tratados considerados como conforman en su totalidad el derecho internacional humanitario moderno, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos del DIH? ¿Qué es lo que buscan todos esos tratados, la costumbre? Pues buscan proteger, por un lado, a las personas y sus bienes, es el llamado Derecho de Ginebra, y limitar los medios y los métodos para la conducción de hostilidades, es el llamado Derecho de La Haya. Las personas que se busca proteger, pues tienen en pantalla los grupos, ¿no? Que se identifican
como requiriendo protección específica, ¿no? Los heridos y enfermos, náufragos, prisioneros de guerra, civiles, personal sanitario y religioso, fallecidos y desaparecidos. Los bienes civiles, pues se van a proteger todos los bienes que no son objetivos militares, es decir, que no proporcionan una ventaja militar a la hora de realizar un ataque, ¿no? En un conflicto. Entonces, los convenios establecen, aluden en particular a, por supuesto, hospitales, ambulancias, los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, víveres, el ganado, los cursos de agua, todo eso tiene que ser obviamente protegido. Los bienes culturales, como lo vimos con la Convención de La Haya, y las obras que contienen fuerzas peligrosas, como lo identifica el derecho internacional humanitario, presas hidroeléctricas, centrales nucleares, obviamente bienes que si fueran atacados liberarían una fuerza tal que podrían causar, por supuesto, daños, ¿no? a la población civil en particular. Lo que se busca limitar también a través del derecho internacional humanitario son los métodos, ¿no? Que se pueden utilizar durante las hostilidades. Entonces, por ejemplo, hay algunos principios del derecho internacional humanitario, el principio de distinción, de proporcionalidad, necesidad militar, precaución y algunos más que veremos en unos instantes más. Se prohíbe actos como que causen terror, ataques indiscriminados que no son dirigidos hacia un objetivo militar específico, ¿no? El empleo de escudos humanos, etcétera, etcétera. En cuanto a los medios, pues nos referimos a las armas que se van a emplear. Obviamente, pues aquí hay que vincularlo con la lámina donde veíamos todas las prohibiciones existentes en materia de distintas armas. Y entonces se prohíben en particular las armas que no distinguen entre combatientes y personas protegidas. Por ejemplo, los bombardeos en ciudades y el uso de armas explosivas en zonas pobladas. Las municiones de racimo, que son las armas que son lanzadas desde el aire y que de las mismas bombas se desprenden bombetas más pequeñas que van a poder entonces abarcar un radio muy importante y que para las cuales es mucho más difícil lograr circunscribir su área de acción a un área muy específica, ¿no? Porque evidentemente con el viento, por ejemplo, si son lanzadas desde el aire, pueden fácilmente llegar a afectar poblaciones civiles más allá del objetivo militar inicialmente planeado, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es algo que evidentemente se tiene que tomar en cuenta. Se prohíben también las armas que causen malos superfluos o sufrimientos innecesarios, así se mencionan en los artículos 35 y 36 del protocolo adicional 1. Las armas que causen daños extensos, duraderos al medio ambiente, que también es algo, un aprendizaje que se ha tenido de distintos conflictos y de la afectación que se ha podido dar a quienes al medio ambiente como un bien civil, ¿no? Y entonces les decía que todo eso finalmente busca o se basa más bien en principios fundamentales, ¿no? Y el primero, pues, el principio de humanidad. Finalmente, los seres humanos que participan en hostilidades, cuando deponen sus armas, pues vuelven a ser seres humanos que requieren de atención, ¿no? Últimamente, ¿no? Más allá del uniforme que lleven. El principio de distinción, fundamental también para el derecho internacional humanitario, siempre es necesario distinguir entre combatientes y personas civiles, ¿no? Los civiles están en una zona donde se llevan a cabo hostilidades, no por elección, sino por los azares del destino, ¿no? Entonces hay que, por supuesto, buscar la manera de protegerlos a todas costas.
y entonces es muy importante que evidentemente los ejércitos, los grupos armados involucrados en un conflicto armado tomen las debidas medidas para justamente planear correctamente su ataque, y si sienten que en algún momento pudiese haber una afectación desproporcionada a los a bienes civiles o personas civiles, pues ese ataque debería de ya no llevarse a cabo, debería de cancelarse, ¿no? Eso es parte del trabajo que hacemos desde el CICR, desde eh, la, la sección de asesores jurídicos que existen en distintos, en varios países del mundo, pues damos también esa asesoría a los ejércitos, a los grupos armados no estatales, para que en algún momento respeten siempre el derecho internacional humanitario, respeten esos principios, es parte de nuestro trabajo. Principio de proporcionalidad. Aquí es importante recordar que el objetivo de un conflicto armado, pues, es someter al enemigo, ¿no? Pero la idea no es destruir completamente el país o la zona donde está el enemigo, ¿no? Entonces hay que utilizar otra vez siempre las armas que sean idóneas para llevar a cabo cierta operación y sobre todo utilizar la fuerza que sea indispensable únicamente para someter al enemigo y no ir más allá de esto. El principio de limitación va muy concadenado con el listado de tratados sobre armas que vimos hace rato, ¿no? No es porque yo puedo comprar o desarrollar ciertas armas que puedo en automático utilizarlas, ¿no? Esto lo podemos, obviamente, vincular con las armas autónomas, por ejemplo, ¿no? Esas armas que a través de una programación computacional van a estar listas para disparar cuando se les presente enfrente algún tipo de situación, ¿no? Sin que haya de por medio el razonamiento humano. Y esto obviamente es algo bastante preocupante porque eh, es difícil pensar hoy en día que existan una programación tan fina que logre que siempre se pueda distinguir entre un soldado y un campesino, ¿no? Que también lleva un sombrero y también lleva quizá algo en las manos que podría ser confundido con un fusil, ¿no? Entonces, evidentemente, es difícil pensar hoy en día que exista un sistema computacional suficientemente refinado, un programa computacional que permita distinguir, que una máquina haga esa distinción, es propia de un ser humano, ¿no? De poder decir disparo o no disparo, ¿no? Entonces, aquí creo que es un buen ejemplo de este principio. Aquí también es importante, antes de ver los ejemplos aplicables donde ha aplicado más bien la Corte Internacional de Justicia el derecho internacional humanitario, es importante ver dónde o cuándo se va a aplicar el derecho internacional humanitario. Y aquí, bueno, podemos ver que un país, por supuesto, puede pasar por distintos niveles de violencia, ¿no? Obviamente empezando con un estadio de estabilidad o de paz completa, ¿no? Que esperamos que pudiera ser, que durar siempre, evidentemente, pero sabemos que se pueden presentar disturbios, tensiones internas, durante los cuales pues, se va a aplicar el orden jurídico nacional, es decir, el respeto de los derechos humanos, ¿no? Que son pactados en la Constitución, en alguna ley específica, dependiendo de cada país, con mandamientos especiales para las fuerzas del orden, ¿no?
¿Cómo van a mantener el orden? Pues hay principios que se tienen que cumplir sobre uso de la fuerza en particular y se tiene que respetar esto, si no se consideraría que existe una violación a los derechos humanos. Sin embargo, sabemos que se pueden también suspender derechos humanos de alguna manera temporalmente en algunas situaciones. Cuando estamos en un conflicto armado no internacional, abreviado como CANI, o un conflicto armado internacional, abreviado como CAI, sin embargo, tendremos la aplicación ahora sí del derecho internacional humanitario. Y obviamente los derechos humanos se mantienen vigentes durante un conflicto armado, o sea, hay que seguir respetando los derechos humanos, y esto lo recuerda la misma Corte, lo veremos más adelante. Lo que se tiene que aplicar entonces es lo que desglosé en los minutos anteriores, cuando hablé de lo que es el derecho internacional humanitario, artículo 3 común o protocolo adicional 2, cuando hablamos de un conflicto armado no internacional, convenios de Ginebra 1 a 4 y protocolo adicional 1, cuando hablamos de un conflicto armado internacional. Y aquí podemos representar también la escala, ¿no? El conflicto armado internacional, pues es un conflicto armado independientemente de la intensidad de la violencia que se produzca, que involucre dos o más estados, ¿no? Ese es un conflicto armado internacional. Un conflicto armado no internacional es probablemente uno de los puntos más álgidos del derecho internacional humanitario. Definir cuándo estamos en una situación de conflicto armado no internacional, es decir, que aplica el derecho internacional humanitario, o estamos más bien a la izquierda de la raya en una situación de tensiones internas o disturbios interiores. Entonces, eso va a ser un punto muy importante. Determinar si estamos en un conflicto armado no internacional o no lo estamos. Y para esto, la jurisprudencia internacional nos ayuda. En particular, el Tribunal Penal para ex Yugoslavia, en el caso Tadic, el Tribunal Penal para Ruanda, en el caso Akayesu, también algunos casos de la Corte Penal Internacional, nos indican, nos dan algunos elementos para establecer si estamos en presencia de un conflicto armado no internacional o no, ¿no? Y para eso básicamente lo que nos dicen esos criterios jurisprudenciales es que se deben de encontrar verificados dos elementos para que se pueda hablar de conflicto armado. Organización de las partes por un lado e intensidad de la violencia por el otro. Y aquí ven en pantalla elementos que podemos tomar en cuenta para valorar si existe organización de las partes y por el otro si existe intensidad de la violencia. Si encontramos que una situación dada en un momento dado reúne los dos elementos, entonces se podrá hablar de un conflicto armado no internacional. Si falta uno de los dos elementos, entonces no podemos hablar de un conflicto armado no internacional. Entonces, organización de las partes, pues tiene que haber una cadena de mando, capacidad para reclutar miembros del grupo armado o de la parte, capacidad de definir, planear y coordinar operaciones militares, administrar un territorio, ¿no? Todo esto, obviamente, son algunos de los elementos que hay que tomar en cuenta para ver si se verifica el aspecto organización de las partes. En el caso de un ejército nacional, evidentemente esto pues se toma por hecho, ¿no? Es decir, un ejército se considera que es organizado de por sí, por naturaleza, ¿no? Donde se va a causar un poco más, se van a crear un poco más de dudas, es sobre grupos armados no estatales. Ahí tendremos que ver si cumplen con ese criterio de organización de las partes o no. Porque un conflicto armado no internacional puede ser entre el ejército nacional y algún grupo armado,
o puede ser también entre dos grupos armados, entre ellos o más. Pueden existir varios conflictos armados al mismo tiempo, en un mismo territorio. Es el caso de Filipinas, el caso de Colombia, ¿no? Entonces, por eso es muy importante identificar cuáles son las partes y si esas partes efectivamente cumplen con ese criterio. El segundo aspecto, la intensidad de la violencia. ¿Qué tipo de enfrentamientos tenemos? ¿Con qué frecuencia se dan esos enfrentamientos? ¿Qué tipo de equipamiento se utiliza de ambos lados? Es un equipamiento que podríamos considerar es típico de un conflicto armado que encontramos en países donde hay conflictos armados, ¿sí o no? ¿Cuáles son las medidas que toma el gobierno para enfrentarse a esa situación? ¿Qué consecuencias humanitarias se producen? ¿Qué tantas desapariciones tenemos? ¿Qué tantas muertes? ¿Qué tantos heridos? ¿Qué tantas personas desplazadas tenemos a consecuencia del conflicto armado? Bueno, de esa situación, para determinar si es o no un conflicto armado. Si encontramos entonces que los dos criterios están reunidos, podremos entonces hablar de un conflicto armado y se aplicará el derecho internacional humanitario. Si no es así, entonces no habrá conflicto armado y lo que se deberá de aplicar es lo que viene en el marco jurídico del sistema nacional, del sistema jurídico nacional, es decir, el sistema constitucional, el sistema de derechos humanos, como lo aludimos hace unos instantes. Ahora, entrando ya a la parte de las referencias de la Corte Internacional de Justicia al DIH. Podemos identificar varias sentencias, varias opiniones consultivas, pero aquí decidí limitar mis palabras a 5 casos concretos, ¿no? Cinco documentos, 5 pronunciamientos realizados por la Corte Internacional de Justicia. Hay varios más, pero bueno, estos creo que dan un buen reflejo de lo que ha hecho la Corte. Y aquí es interesante ver que desde su creación, en 1949, la Corte ya emitió su sentencia en el caso del Canal de Corfú. En ese caso, Reino Unido alegaba que Albania era responsable por la existencia de minas en el Canal de Corfú, que habían explotado mientras pasaban buques ingleses. Y dentro de esa sentencia, la Corte Internacional de Justicia hace referencia al 8º convenio de La Haya de 1907. Ya aludimos a esos convenios en la parte inicial de mi presentación. El convenio 8 tiene que ver justamente con el tendido de minas. Pero ese convenio teóricamente aplica durante conflictos armados. Pero la Corte dijo que aunque no existiera un conflicto armado entre los dos países en ese momento, de todas maneras existía un deber de notificación por parte de Albania. Y ese deber de notificación lo enmarca la Corte en lo que llama ciertos principios generales y bien reconocidos, consideraciones elementales de humanidad, ¿no? Entonces, aquí también vemos cómo la Corte pues habla un poco ya de hacer referencias al derecho internacional humanitario y ese tema de esos principios y consideraciones elementales de humanidad. Entonces, creo que desde ese inicio de los trabajos de la Corte ya estaba presente el derecho internacional humanitario. Otro caso muy importante es el caso de Nicaragua, ¿no? Es un caso muy famoso sobre uso de la fuerza, muy citado, multicitado, y en este caso, obviamente se debe a la interferencia que considera Nicaragua hubo
en su territorio por parte de Estados Unidos. Aquí lo interesante que podemos rescatar de esa sentencia es que por primera vez la Corte Internacional de Justicia debe de calificar un conflicto armado. Y aquí es precisamente interesante porque hablábamos hace rato de la posibilidad de coexistencia de varios conflictos armados en un mismo territorio, y aquí justamente la Corte lo que nos viene a decir es que para ella efectivamente existe un conflicto armado no internacional entre los contras, el grupo no estatal, en contra del Estado nicaragüense, y existe un conflicto internacional entre Estados Unidos y Nicaragua, por otro lado. O sea, hay dos conflictos al mismo tiempo. Luego, el artículo 3 común que leímos igual al inicio de la presentación del día de hoy, tan importante para los conflictos armados no internacionales, pues en esa sentencia del caso de Nicaragua, la Corte nos viene justamente a decir que ese artículo 3 común considera la Corte que establece las reglas mínimas del derecho internacional humanitario, que serían aplicables, dice la Corte, también para conflictos armados internacionales. Y esta afirmación de la Corte ha sido retomada en múltiples ocasiones más, en múltiples sentencias más, también por tribunales penales internacionales, ¿no? Entonces, enmarcando, ¿no? esta importancia del artículo 3 común para el derecho internacional humanitario y la comunidad internacional en su. Luego, habla también de hace referencia a al artículo primero común. Los 4 convenios de Ginebra también tienen un artículo primero que es común, cuyo texto es idéntico. Y básicamente es bastante corto, lacónico, y dice que los estados, parte en los convenios de Ginebra, tienen la obligación de respetar y hacer respetar los convenios, ¿no? Entonces, la Corte, en el caso de Nicaragua, dice que Estados Unidos tiene la obligación de no alentar a personas o grupos para que intervengan en el conflicto de Nicaragua y violen obligaciones de derecho internacional humanitario, ¿no? Entonces, así es como define en ese caso, según las circunstancias del caso de Nicaragua, así es como interpreta las obligaciones de Estados Unidos en esas circunstancias, ¿no? El deber de no alentar. Veremos que posteriormente la Corte vuelve, en un caso posterior, a retomar otra vez el artículo primero común y le da una interpretación más estricta, de alguna forma. Otro hito importante, otro pronunciamiento importante de la Corte Internacional de Justicia es con motivo de la opinión consultiva sobre armas nucleares, ¿no? Y en esa opinión consultiva, la Corte básicamente alude a 3 aspectos en particular que quiero recalcar aquí en materia de derecho internacional humanitario. Primero dice que habla de la importancia del derecho internacional humanitario consuetudinario, y dice que no hay una norma consuetudinaria que prohíbe como tal las armas nucleares. Y agrega que el Tratado de Tlatelolco es un tratado que encamina probablemente al mundo hacia la prohibición, bueno, y otros tratados más que cita, encamina al mundo hacia la prohibición de las armas nucleares, pero por el momento pues no existe una prohibición como tal a nivel consuetudinario.
Y obviamente, pues, como ya lo aludí, pues el tema es muy de actualidad, y el tratado sobre prohibición de armas nucleares justo entró en vigor al inicio de este año, ¿no? De 2021. Entonces ya estamos verdaderamente en un tratado que tomó como base, por supuesto, intelectual la, el Tratado de Tlatelolco y otros tratados regionales más, pero ahora tenemos un tratado mundial, ¿no? Sobre prohibición de las armas nucleares. Luego, la Corte estudia la temática de los principios del DIH, ¿no? A los que ya aludimos también en la parte más teórica hace rato. Y entonces aquí nos viene a decir que en particular habla del principio de distinción, ¿no? Y el principio de no causar sufrimientos innecesarios. Entonces aquí básicamente la Corte llega a un pronunciamiento siguiente. Dice que es difícil reconciliar las armas nucleares y su potencial uso con esas prohibiciones, ¿no? Sería difícil pensar en una detonación que respetara el principio de distinción entre civiles y objetivos militares y que no causara sufrimientos innecesarios. Esto obviamente con base también en la experiencia que tenemos de Hiroshima y Nagasaki, por supuesto, donde sabemos que por supuesto, no se dio, no se respetó evidentemente el principio de distinción y el principio de no causar sufrimientos innecesarios, pues con esa arma nuclear, también difícil de considerar que esto se respete, ¿no? Finalmente, el aspecto de relación entre DIH y DIDH, la Corte, en esta opinión consultiva, recuerda que el derecho internacional humanitario es una lex specialis, es decir, un derecho especial, específico, que tiene que ver, por supuesto, con aplicable únicamente durante conflictos armados, pero esto, cuando hablamos del derecho a la vida, ¿no? Y esto la Corte lo alude a esta confrontación entre DIH y DIDH justo con motivo de la preservación del derecho a la vida. Entonces menciona la importancia tanto del derecho internacional humanitario como de los derechos humanos. Como habíamos dicho antes, los dos pueden convivir, nada más que como lo dice la Corte, el derecho internacional humanitario, cuando existe un conflicto armado, pues tiene ese carácter de lex specialis. Pasamos al siguiente caso, que es el caso de la opinión consultiva sobre las consecuencias legales de la construcción de un muro en el territorio ocupado de Palestina, una opinión consultiva que emite la Corte en 2004, y obviamente pues esta opinión consultiva, como su nombre lo indica, viene a colación a raíz de esa consulta formulada sobre la legalidad del muro construido por parte de Israel, ¿no? En Palestina, en territorio palestino. Entonces, primero, la Corte, en esa opinión consultiva, identifica a Israel como potencia ocupante del territorio sobre el cual versa la opinión, y menciona que con base en esta determinación, existe una obligación de respetar las disposiciones relativas a la población civil del Convenio 4 de Ginebra, ¿no? Entonces, todo lo que marca el Convenio 4 sobre protección de los civiles, pues tiene que ser seguido a la letra en este caso.
Luego habla otra vez de la aplicabilidad del derecho internacional humanitario, pero del derecho internacional de los derechos humanos. Vuelve a mencionar que no porque se aplique el derecho internacional humanitario, cesan de aplicarse los tratados de derecho internacional de los derechos humanos. Los dos tienen una aplicación concomitante, entonces son importantes también los tratados de derecho internacional de los derechos humanos. Luego habla del principio de necesidad militar, ¿no? Menciona la Corte que la necesidad militar para limitar el alcance de ciertas obligaciones puede ser aplicado, ¿no? Se puede efectivamente reconocer que existe necesidad militar, pero cada vez que se invoca la necesidad militar se tiene que comprobar, ¿no? Tiene que aplicarse al caso concreto. Entonces, esto también es interesante ver cómo la Corte menciona esto. No entra en mucho detalle, pero sí menciona claramente esa situación. Habla también del carácter erga omnes de ciertas obligaciones del derecho internacional humanitario. Dice la Corte que varias normas del derecho internacional humanitario son fundamentales para el respeto de la persona humana que deben ser observadas por todos los estados, ¿no? Entonces, algunas obligaciones fundamentales del DIH tienen esa necesidad de un cumplimiento obligatorio para todos los estados de la comunidad internacional. Entonces, ese aspecto de erga omnes creo que también es importante de rescatar de esta opinión consultiva. Finalmente, vuelve a tocar la interpretación del artículo primero común a los 4 convenios de Ginebra, diciendo que todos los estados que estén o no involucrados en un conflicto armado deben hacer que se cumpla lo pactado en los convenios de Ginebra. Es decir, que va más allá de lo que había dicho anteriormente y básicamente establece claramente que existe esta obligación de cumplir con el derecho internacional humanitario por parte de todos los estados de la comunidad internacional, respetar el DIH y los convenios de Ginebra y hacer respetar. Ese es obviamente algo que también no deja de causar controversia en el sentido de hasta qué punto existe entonces esa obligación de los estados de hacer respetar, ¿no? Podemos identificar varios grados, por supuesto, ¿no? de involucramiento de los estados en hacer respetar el derecho internacional humanitario. Y aquí los invito también a los que les interese un poco todas esas temáticas y que quieran profundizar. Los convenios de Ginebra en los años 50, después de su adopción y su entrada en vigor, recibieron comentarios artículo por artículo bajo los trabajos de Jean Pictet, que era un jurista importante de la época en el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y entonces se dieron comentarios, artículo por artículo, a los 4 convenios de Ginebra. Y al inicio de este siglo se empezó todo un proyecto para actualizar esos comentarios a los convenios, artículo por artículo. Y en 2016 salió ya la nueva versión, la versión actualizada de los comentarios al primer convenio. Luego se publicaron en 2017 o 2018 los comentarios actualizados al segundo convenio y se acaba de publicar ahora el año pasado
el comentario artículo por artículo del convenio 3. Y ahora estamos por publicar probablemente en 1 o 2 años más el comentario actualizado artículo por artículo del convenio 4. Y aquí obviamente tenemos precisamente la interpretación de ese artículo primero común, cómo ha evolucionado desde 1949. Los invito a consultarlo, está en el sitio del CICR, está los comentarios actualizados artículo por artículo, tanto los originales de los años 50 como los actualizados. Entonces pueden ver ahí en el sitio la base de datos sobre tratados del Comité Internacional de Cruz Roja, pueden ver esos comentarios. También se publicaron bajo la forma de un libro. También se puede adquirir el libro, pero en acceso libre encontramos la versión en HTML de cada uno de los comentarios para cada uno de los artículos. Son comentarios muy largos. Muy interesante el comentario del artículo 3, como se podrán imaginar también, ¿no? Porque pues, habla de conflictos armados no internacionales. Ahí tenemos un documento en sí, el puro comentario del artículo 3, creo que son 120, 150 páginas. Es un comentario muy profundizado. Entonces los invito a que puedan ver también en este caso hasta dónde llega, según los expertos en la actualidad, la obligación de hacer respetar el VIH. Y pasamos entonces al último caso que quiero comentar con ustedes el día de hoy, que es la sentencia del caso relativo a las actividades armadas en el territorio del Congo. Y ahí todo eso nace de una demanda de la República Democrática del Congo en contra de distintos estados, incluyendo a Uganda, a finales de los años 90, por algunas actividades que consideran que esos ejércitos extranjeros llevaron a cabo en su territorio. Y en particular, obviamente, en este caso nos vamos a referir a las Fuerzas Armadas de Uganda, porque el caso en particular es sobre Uganda. Entonces, primero, la Corte en esa sentencia de 2005 menciona que a través de los informes de distintas fuentes creíbles se puede establecer la existencia de violaciones graves al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Entonces, ahí habla de qué son las violaciones al VIH, ¿no? Y cómo se deben de, finalmente, que tiene que haber ahí una consecuencias a esas violaciones del derecho internacional humanitario. Y eso es un aspecto también muy importante que ya viene especificado primero en los propios convenios de Ginebra, pero también sabemos que en cuanto al castigo individual, personal, sabemos que para eso se crearon los tribunales ad hoc para Ruanda, ex Yugoslavia, Sierra Leona, etcétera, etcétera. Y por eso tenemos también una Corte Penal Internacional en la actualidad, cuyo papel es precisamente este, ¿no? Castigar a las personas que cometen violaciones al derecho internacional humanitario. Pero aquí obviamente estamos hablando del marco de un Estado que demanda a otro Estado. Y la Corte también entonces establece que efectivamente el Estado de Uganda es responsable internacionalmente por haber cometido esos comportamientos. La Corte habla del principio de distinción otra vez, ¿no? Dice que se llevarán a cabo varios ataques indiscriminados que afectaron aldeas de civiles. También habla de terror. El derecho internacional humanitario, los convenios de Ginebra y los protocolos hablan de que pues no se debe de causar terror en la población civil, ¿no? Y aquí la Corte llega a la conclusión de que la situación que se presentó en República Democrática del Congo, suscitó un ambiente de terror que impactó la vida de la población civil, ¿no? Entonces eso también es algo importante.
Habla también de una temática que son los niños soldados, ¿no? Y la Corte establece que las Fuerzas Armadas de Uganda habían entrenado menores y también no habían tomado las medidas necesarias para impedir su reclutamiento en zonas que estaban bajo su control. Entonces ahí establece también esta práctica del uso de niños soldados. Esto sabemos que precisamente fue el objeto de un caso en la Corte Penal Internacional, donde Tomás Lubanga fue declarado culpable de haber tenido niños soldados menores de edad en las filas de su grupo armado, ¿no? Entonces, es una temática también que encontramos en la Corte Penal Internacional. Finalmente, algo también muy interesante porque es probablemente de las primeras veces que la Corte alude a este aspecto. Dice que las Fuerzas Armadas de Uganda también saquearon recursos naturales en el territorio de la República Democrática del Congo y obviamente entonces sacaron provecho de esos recursos para sus propios fines, ¿no? Para su propia utilidad, su propio uso. Y evidentemente lo enmarca como un comportamiento que genera responsabilidad internacional, ¿no? Entonces eso también es algo interesante que rescatar en, en esa sentencia de 2005. Podríamos agregar varios casos más donde la Corte alude un poco al VIH, a veces de forma más superficial, a veces de forma mucho más desglosada. Está el caso, obviamente, sobre genocidio de Bosnia-Herzegovina contra Serbia y Montenegro, en el cual también habla de las teorías existentes en materia para establecer la existencia de un conflicto armado o no, la teoría del control general o global del territorio versus la teoría del control efectivo que prefiere la Corte Internacional de Justicia como criterio en lugar del otro que es utilizado más bien por el Tribunal Penal del país Yugoslavia, definido en particular en el caso de Tadić, y bueno, y otros casos más. Pero para fines de esta charla, espero haber, aunque se ha suscitado su interés por acudir a las sentencias, a las opiniones consultivas de la Corte, para ver exactamente lo que dijeron los integrantes de la misma sobre todas las temáticas que hemos abordado hasta ahora. Con esto concluyo. Agradezco mucho de nuevo su atención, agradezco la invitación que formuló la Cancillería Mexicana al Comité Internacional de la Cruz Roja. Los invito a consultar la página del CICR, cicr.org, donde encontrarán todos los temas de los que hablé en la primera parte de mi intervención. Las personas protegidas, los bienes protegidos, las distintas armas, tipos de armas, cómo han sido prohibidas, cómo ha sido limitado su uso. Y todo eso lo encuentran en la página del CICR bajo la pestaña llamada Guerra y Derecho. Entonces, a partir de esa pestaña tendrán acceso a toda la información y además, por supuesto, a toda el acervo también de las acciones del CICR en zonas de combate y también en zonas donde no hay conflictos armados, pero donde también el CICR está presente para llevar a cabo su trabajo de prevención, ¿no? Que es un trabajo también muy importante. En tiempos de paz hay que preparar también los gobiernos, los ejércitos, la población civil, para que conozca el alcance del derecho internacional humanitario y que entonces este sea respetado en todo momento
antes y durante un conflicto armado potencial. Con esto concluyo y pues ya espero que esta plática les haya interesado y servido y que saquen también mucho provecho de las demás pláticas que fueron organizadas en el marco de este taller. Muchas gracias y saludos. 2022, año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana. Gobierno de México.